Hola, bienvenidas y bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Hoy os presentamos un programa muy especial porque vamos a hablar del fenómeno ovni, pero quizás de uno de sus aspectos más oscuros, cuando los ovnis generan todo tipo de efectos físicos y psíquicos adversos en los testigos. Y para eso nos acompaña uno de los grandes investigadores de campo españoles. Eso será a continuación que presentaremos a nuestro invitado, a nuestro protagonista de hoy, que compartirá con nosotros muchas de sus investigaciones y además nos ha regalado algunas de las entrevistas que ha realizado a personajes que han vivido encuentros cercanos con ovnis y que han sufrido las consecuencias. En este caso, consecuencias terribles, consecuencias negativas. Y gracias a nuestro invitado vais a poder escuchar a algunos de esos protagonistas. Pero antes de pasar a presentar a nuestro invitado, como siempre, nos acompaña el auténtico cerebro de Protagonistas de lo Insólito, el hombre tranquilo, que como digo siempre es muy tranquilo hasta que deja de estar tranquilo, hasta que se cabrea, que son pocas veces, pero cuando se cabrea arde Troya. Don Carlos Gabriel Fernández, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Me cabreo sobre todo cuando estoy conduciendo, pero bueno, es verdad. Eso me cabreo muy poco. Es verdad, es verdad. Cuando conduces te transformas un poco y el hombre tranquilo deja de ser hombre tranquilo. Hoy, Carlos, vamos a hablar de un aspecto del fenómeno ovni que no se suele tocar, porque la verdad es que este tipo de casos, por fortuna, no son habituales. Pero lo cierto es que, bueno, yo creo que todo investigador que se precie, que haya seguido bastantes casos de avistamientos cercanos y de encuentros cercanos con ovnis, al final se topa con este tipo de casos negativos en los cuales el fenómeno, el objeto, los tripulantes de los ovnis provocan toda clase de efectos físicos, quemaduras, dolores de cabeza e incluso estrés postraumático después de ese encuentro, problemas psicológicos también en los testigos, ¿no, Carlos? Sí, la verdad que es el lado quizás más oscuro del tema ovni, ¿no? Y que choca con muchas de las líneas de pensamiento que tienen, sobre todo contactados y demás, y que no podemos obviarlo porque los testimonios, los hechos, las circunstancias están ahí. Y obviar esa parte del fenómeno pues sería como crear una opinión sesgada de lo que es el fenómeno ovni, que es algo muy amplio y que tiene este lado negativo, digamos así. No son casos habituales, como digo, por fortuna, pero pasan y por lo tanto tenemos que contarlos. Pero antes de ir con nuestro invitado y con el buen montón de testimonios que tenemos preparados, un anuncio muy importante. El próximo sábado 18 de febrero, por primera vez, grabaremos un programa de Protagonistas de lo Insólito de cara al público. Tendremos el enorme honor de clausurar la cuarta jornada de Misterio Talavera de la Reina, que se celebrará en el Punto de Encuentro y Cultura El Salvador, en Talavera de la Reina. La jornada de Misterio del sábado 18 de febrero está organizada por la Asociación Ocultura Talavera, a cuya cabeza está nuestro compañero Josete Flores, y participarán como ponentes en el evento auténticos sabios, como el abogado y escritor Jesús Callejo, director del exitoso podcast La Escóbula de la Brújula, la filóloga y escritora Isabel Arranz, autora del libro ¿Por qué vemos fantasmas?, la historiadora del arte y restauradora Alba Ramos y los historiadores y guías Daniel Gómez Aragonés y Gonzalo Rodríguez, miembros de la Orden del Toledo Oculto. Y además, el historiador e investigador Juan José Sánchez Oro, el escritor Alfonso Trinidad y otros invitados sorpresa que de momento no vamos a desvelar, nos acompañarán en Protagonistas de lo Insólito para contarnos algunas experiencias que os van a dejar alucinados. Las entradas pueden adquirirse a través de la página de internet Eventbrite, deletreo EVNBRITE. Eventbrite, y absolutamente todo el dinero recaudado irá destinado a la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla-La Mancha, ASEM. Pues eso, el próximo sábado 18 de febrero tenemos una cita con los misterios del arte y del más allá y con la cultura en Talavera de la Reina. Y como digo, hoy nos acompaña uno de los grandes investigadores de campo españoles que se ha venido a pasar un día a Madrid
y lo hemos abducido. Vamos a hablar de abducciones. Es verdad que vamos a narrar casos de este tipo y gracias a nuestro invitado vamos a escuchar los testimonios de algunos protagonistas de estos casos de abducciones que han sufrido, como digo, efectos físicos y efectos psíquicos adversos. Y como os decía, lo hemos abducido y estamos grabando, podríamos decir, en los estudios centrales de Protagonistas de lo Insólito, que es el salón de casa de Miguel Pedrero. Don Miquel Navarro, ¿cómo estamos? Encantado. Además, esto tiene forma también de nave. Estoy aquí como abducido dentro de una especie de cúpula, así que estoy encantado y muy metido, ¿no? en el tema, porque sí, son espectaculares los estudios centrales de Pedrero y Carlos Gabriel. Y Carlos Gabriel, ¿no? Bueno, Carlos Gabriel desde la abducción nos habla, ¿no? Efectivamente, él nos habla desde el más allá, que es Galicia. Está por ahí arriba, pero bueno, no te quejarás que estamos aquí con un buen vino, con un godello y unos bombones para picar y algunas otras cosas. Miquel Navarro, nuestro invitado de hoy, él es colaborador de varias publicaciones, entre otras de la revista Año Cero. Además es colaborador habitual, tiene una sección todos los viernes en la cadena COPE en Navarra, Historias de Cine. El título ya lo dice todos. Miquel Navarro es un gran especialista en cine, un cinéfilo y además un director de cine. Luego os lo comentaremos. Es autor de un montón de libros, por ejemplo, Misterios de Cine, de Ediciones Oblicuas. Ha participado en libros corales como Hay otros mundos, de Cidonia, un libro recomendadísimo en el cual los mejores investigadores españoles y extranjeros exponen una investigación que han realizado. Hay otros mundos, pero están en este, editado por Cidonia. También participó en otro libro coral, editado también por Cidonia, 50 lugares mágicos para enamorados. Y luego también en otros libros que no tienen nada que ver con el mundo del misterio, sino más bien con la historia, que es una de las pasiones de nuestro invitado. Por ejemplo, Bajo el cielo mítico de Madrid, en este caso editado por la Universidad Pontificia de Comillas, o La cultura española a través del cine, también editado por la Universidad Pontificia de Comillas, y en este caso es coautor de este libro junto a una profesora de esta universidad, Pilar Úcar, y es también el coordinador de otro libro recomendadísimo editado por Cidonia titulado Blackout. ¿Qué es Blackout, Miquel? El apagón, ¿verdad? De Blackout. El apagón, en base a un cortometraje, precisamente que nació como un reto, pues hicimos un poco, yo creo que pensar a las personas en ese futuro incierto, hacia dónde camina el ser humano, qué ocurre con los libros y sobre todo es ese apagón de la conciencia hacia la que nos encaminamos, y yo creo que es un libro para reflexionar ampliamente y sobre todo, gracias al libro de Cidonia, recoge pues 40 visiones, también la vuestra, por supuesto, porque yo creo que la realidad es cuestión de perspectiva, no solo hay una, ¿no? Entonces, en base también a este cortometraje y a la pandemia que nos asoló, hay reflexiones desde todos los campos, desde todos los ámbitos, profesionales, artísticos y de toda índole, abordando un tema tan profundo como es el apagón de la conciencia y también, por supuesto, respecto a lo que sufrimos, esa pandemia, ¿no? Que todos sufrimos. Yo creo que es un libro, además, que es el testimonio de una época, que a la vez que cae en esa profundidad que podemos reflexionar, también nos va a sorprender porque es muy entretenido, porque tiene diversas ópticas muy diferentes entre sí y, sobre todo, lo más importante, que todas caben en ella, que nos olvidamos de que el ser humano también es constructivo y por eso, y gracias a vosotros, a Cidonia, pues se recauda, bueno, pues esos beneficios para Médicos Sin Fronteras en este caso. Claro que sí. Además son 40 autores de diversos campos, especialistas en el campo de la teología, la informática, la antropología, el periodismo de investigación, la historia, la medicina, y el concepto es ese, el gran apagón o el apagón. Y además de todo eso, Miquel Navarro es director de cine. Él ha dirigido varios cortometrajes, uno de ellos, acabamos de hablar ahora de él, El apagón, que os lo recomiendo. Otro es La mamá del sol, un corto también muy interesante. Dupli, otro corto muy interesante que tiene mucho que ver con nuestros temas, con el fenómeno ovni. El carlista, además un corto que ha recibido varios premios y que es un corto bastante largo, ¿no? Sí, son 10 minutos, bueno, para ser un corto, pero sobre todo... Y además también sí que es cierto que a nivel histórico es muy fidedigno con la época y demás, pero también aborda esos temas frontera que nos gusta porque habla de un hombre atrapado entre dos mundos, el nuestro y el suyo, ¿no? Y ahí lo dejo para el que lo quiera ver. Y bueno, y la sorpresa que nos llevamos un premio nada menos que en Nazaret, en Israel, ¿no? Fíjate. Algo
que bueno, pues también te da más fuerza para seguir adelante, porque todo esto, la financiación y todo sale de mi, vamos... De tu bolsillo, de mi dilo. Exiguo bolsillo. Sí, sí. Y bueno, yo me defino como una persona inquieta, con inquietudes y poco más, ¿no? Que... Tú eres director, tú eres productor, tú eres guionista. Claro. Y luego lo que tengo bueno es que me rodeo de los que yo considero que son los mejores. Tengo esa suerte, ¿no? Que gracias al equipo pues podemos hacer cosas y seguir aprendiendo sobre todo, ¿no? Y bueno, y el último, que es Abducción. Eso es. Que es a lo que hoy nos repetimos. Yo creo que es un homenaje, lo primero, a los verdaderos investigadores de campo, y los que sabéis mucho más que yo, que sois vosotros. Es un homenaje a todos vosotros este cortometraje, que todavía no se puede ver porque se estrena el día 12 en Pamplona, pero va a tener sus otras proyecciones en Madrid también, y veremos a ver, porque seguramente con Jesús Ortega haremos algo. Ahí puedo... Bien, con nuestros compañeros del Dragón Invisible, Jesús Ortega, nuestro productor, el jefe de todo esto. Sí, claro, al jefe hay que hacer la pelota. Bueno, pues como no creo que al jefe le importe demasiado, vamos a adelantarnos a nuestros compañeros del Dragón Invisible para anunciar que el próximo jueves 16 de febrero Miquel Navarro va a estrenar su corto Abducción en Madrid. Será a las 7 de la tarde en La Reina Lagarta, que es un pequeño teatro y coctelería en el barrio de Malasaña, en Madrid. La Reina Lagarta está en la calle de La Palma 14 y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Y además de la proyección del corto, habrá sorpresas. Habrá una tertulia ufológica en la que estará el propio Miquel Navarro, Bruno Cardeniosa, el director y presentador del programa La Rosa de los Vientos, el periodista e investigador David Cuevas y un servidor. Y la velada finalizará con una actuación en vivo del grupo Moebio. También has dirigido un documental largo, en este caso de 1 hora, sí. Caravana de vida. Explícanos qué es esto. Sí, esto ya no tiene nada que ver con estos temas, sino que más con la absoluta, no solo realidad, sino la actualidad más dura y más cruel, que es la guerra de Ucrania. Pues 11 personas el 11 de marzo del año pasado. Fue en un viaje que fue inolvidable. Fuimos hasta la frontera de Ucrania a recoger niños de la guerra y conseguimos traer a España 28 personas, 18 niños, 10 madres, que hay que decir que actualmente pues, se encuentran muy bien, y estamos todos muy contentos de que así sea, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, porque la guerra, aunque ya los medios igual no hablan tanto, la guerra continúa y bueno, está siendo muy duro. Y fui grabando este viaje. Es una especie de road movie que ya se puede ver porque es totalmente además benéfico. No habla de bombas, no se ve nada de esto, pero sí que se verá a los niños, la realidad del campo de refugiados y demás, y de cómo fue el viaje de ida y de vuelta. Qué bien, y todo esto... Caravana de vida, ¿eh? Qué bonito es el título. Caravana de vida. Y Caravana de vida y el resto de los cortos de los que os he hablado, cualquiera los puede ver en Vimeo, en la plataforma Vimeo, con V, y también en YouTube, simplemente poniendo Miquel Navarro, entráis al canal de nuestro invitado, de Miquel Navarro, y ahí están colgados todos los cortos y este documental. Y dicho todo esto, Miquel, nos vamos al lío, ¿no? Venga, arranca la nave, que te veo ya con la llave, pero no le das. Dale, dale. Pues vamos que nos vamos. Empezamos. Miquel, si te parece, empezamos con uno de los casos más interesantes de todos los que has tenido la oportunidad de investigar, casos vinculados con el fenómeno ovni. En esta ocasión, el protagonista se llama Marcos Ibáñez. Esta historia sucede en el mes de agosto del año 1991 en la localidad navarra de Torres del Orz. Si te parece, antes de nada, vamos a escuchar la entrevista que tú le hacías a este hombre precisamente en el lugar de los hechos, es decir, donde le sucedió este encuentro cercano con un ovni y un humanoide, precisamente en ese lugar, algunos años después, tú tienes la oportunidad de entrevistarlo y dices, bueno, pues te voy a entrevistar en el lugar de los hechos. Y es ahí donde se produce esta conversación que vamos a escuchar. Yo venía por aquí en agosto del 91. A las 10:30 de la noche, venía a trabajar de migrante a una fábrica que se llama Senasa, de semillas. ¿Ah? Esto era a la altura de la mitad de camino entre Imarcoin y Torres del Orz. Bueno, pues vi a la derecha como que se veía pues de estos fuegos cuando dejan los rastrojos. Los rastrojos, ¿no? Uh-huh. Y joder, pues esta gente pues deja esto. Y cuando llego a la altura de estos dos árboles, vi que me salió pues como una cosa grande, era como si fuera una rotonda, pero como 4 veces más. Y se me puso encima del coche. Entonces,
de la impresión que me dio, se me paró el coche de repente. Aquí mismo, estamos ahora mismo en la carretera donde sucedieron los hechos, una carretera muy estrecha que apenas pasan 2 vehículos, ¿verdad? Sí. Hay que orillarse hacia un lado, hay que echarse a un lado y prácticamente pues caben justo 2 coches, prácticamente una carretera muy, muy estrecha. Y vemos campos, ¿no?, de sembrado, campos de amapolas, y en este campo precisamente de aquí de amapolas es donde vio usted esos fuegos, esa especie de... Ahí donde está... de luz, ¿no? Donde está el trigo. ¿Dónde está el trigo? Más sí, adelante. Un poquito más arriba. Entonces, sí, hace un poco ladera ahí, ¿no? Sí. Yo venía aquí y cuando llegué pasé este matorral, ¿no? Estos matorrales, vi que salió como rápido y se me puso encima del coche. ¿Qué aspecto tenía lo que salió? Pues era como la rotonda, cuando daba una rotonda, pero 2 veces más la rotonda, y tenía como una esfera arriba con todas luces alrededor, y luego abajo tenía una esfera que se abría. Como si fuera de las películas que saben que se abren, como estos tipos ovni que se abren para que suba la gente. Se me abrió, entonces me apalancó el coche. Yo pegué una patada y salí corriendo. O sea, el coche se quedó bloqueado. Y se paró. Se paró. Entonces le pegué una patada y corrí de aquí, salí hacia ¿Patada a la puerta? ¿Para poder salir? Sí, a la del coche. No la podía abrir. Entonces me puse como estás tú, pero hacia atrás, y la abrí. Llegué cara hacia el monte, y en aquellos pinos vi que ya... Pero se quedó un buen rato. Yo mirándole de allá, era un señor que tenía... ¿Qué podía ser? Pues tendría, no sé cómo era la cúpula de dentro, pero con la cabeza como que pegaba en el techo de ellos, abría la boca y era gris, en verde tirando a gris, y me hacía como, ven, y sí, tu padre va a venir, ¿entiendes? Pero era, o sea, había en esa especie de rotonda, como dices, sí, de nave, había alguien dentro. Bueno, yo lo primero no vi nada, yo primero vi que se me posó, porque dije, joder, un aparato de esto como va a ir solo. Y cuando ya salí cara hacia la... Cuando salió corriendo. Pues salí corriendo, me quedé mirando a ver qué lo que era, porque una impresión, además los oídos... Sí. Y me quedé, y sé que había un señor de verde, o sea, tirando a gris. Estaba metido dentro, pues... Sí, pero no estaba normal como cuando él me pone coche, sino como que tenía la cabeza que era más alto que lo que llevaba. Como estaba un poco forzado metido ahí. Sí, y él... Me decía que vendía y dije que no. Te hacía para que fueras hacia él. Sí, me decía, ven, y no. Entonces abría la boca y me decía con la mano, me abría la boca como diciendo... ¿Entendiste que algo quería comunicar, ¿no? Sí. Entonces me dijo que vendía y dije que no, entonces seguí. Vi que se zagueó, pegó en el coche después que tenía y al tiro hacia allá, hacia Tiebas, Y luego ya pues fui a la Guardia Civil. Miquel, es un caso absolutamente espectacular porque el ovni le para el coche, este hombre echa a correr, dice que además abre la puerta de una patada porque no podía abrir la puerta. Le apalanca el vehículo. Eso es. Un objeto enorme y es cuando echa a correr, dominado por el pánico, cuando se da cuenta que hay alguien dentro de este objeto. Y lo comentabas antes del corte que efectivamente todos los casos que recojo acudo al lugar de los hechos. Ajá. Y en el lugar de los hechos me gusta hablar con el testigo in situ, en el lugar, porque se crea una comunicación que yo creo que es diferente a la que puedas establecer lejos. Yo siempre me gusta mucho acudir al lugar, no hablar desde otro sitio, ¿no? Sobre el terreno, que yo creo que es cuando el testigo, el protagonista de lo insólito, se expresa de una forma especial. Y eso se nota. Con un pálpito especial. Eso se nota en la entrevista. Pero es muy interesante que este hombre, cuando huye, vea a lo lejos un humanoide dentro de este objeto volador, pero cuenta algo que es muy llamativo, que es absolutamente absurdo y que es un denominador común en muchos casos de encuentros cercanos, y es que ese humanoide parece que era demasiado grande y no cabía dentro del aparato y estaba en una posición un tanto dificultosa, ¿no? Claro, está como forzado dentro de esta especie de cúpula, como que no cabe bien, está con una postura como forzada. Y luego, claro, aterrorizado, porque le hace un ademán con la mano de ven, y como abriendo la boca, como creo que expresa como que va a morderme, ¿no? Algo que totalmente, pues eso, es un denominador común, ciertamente, que en algunos casos, efectivamente, hay este componente de lo absurdo, que aquí evidentemente lo es. ¿Por qué esa representación de una especie de humanoide grisáceo que está como forzado dentro de la cúpula? No tiene sentido, ¿no? Y además, este ovni, digamos que le para el coche. Sí, le para el coche, e incluso en el vehículo, posteriormente, esto apareció publicado en el Diario de Navarra, con una fotografía incluso, de las marcas que dejó sobre el vehículo, y además con una especie de grasa maloliente sobre el capó de aquel 4L, aquel vehículo blanco, que incluso posteriormente ese vehículo se incendió.
cuando lo trasladaron porque ya quedó inservible. Es algo muy, muy curioso. Pero luego también este hombre tuvo efectos físicos de aquel encuentro. Y no solo en su ropa, que se quedó como adherida debido a una especie de extraña brisa, sino que además incluso el revólver reglamentario de este guarda de seguridad, creo recordar, de la empresa que todavía creo que funciona, Senasa, de semillas de la zona, el revólver se le deformó. Es curioso, ¿no? Él era agente de seguridad, tenía permiso de armas, podía portar un arma, y ese arma sufrió algún tipo de efecto, ¿no? Sí, se quedó inservible. Y además en ningún momento se le ocurrió, ante la amenaza, sacar el arma reglamentaria. Estaba aterrorizado. Y realmente yo he hecho el recorrido en muchas ocasiones. Vamos, he reproducido cómo él salió del vehículo, cómo echó a correr. Tiene un buen tramo, además hacia unos árboles para intentar ocultarse. Se cayó y en ese giro fue cuando se giró, cuando vio el ser dentro de esta cúpula del artefacto, hay que decir, posado sobre el vehículo. Posado sobre el vehículo. Que él, una vez que echa a correr y ve desde lejos toda la escena, se da cuenta de que ese ovni está posado sobre su coche. Sí, sobre su vehículo, que lo apalanca, como dice él. Incluso tiene dificultad para abrir la puerta. Logra abrir la puerta y echa a correr. Sin duda alguna amenazante y además con efectos físicos sobre el vehículo. Hay incluso también otro vehículo testigo de lo ocurrido, un Renault 21 gris, creo recordar que era gris, que, bueno, ante lo ocurrido da media vuelta. Sería interesante, si nos está escuchando el propietario de aquel vehículo, pues que se pusiera en contacto. No logré encontrar a este testigo, pero bueno. Lo interesante de todo esto es que años atrás, en esa misma carretera que va de Marcoen a Torres del Orz, hubo otro, en este caso una chica, Idoia, que tuvo un encuentro con dos humanoides fuera de la nave, del artefacto, que tuvieron contacto físico con ella, le dieron la mano y a partir de entonces hubo una serie de lesiones irreparables. Tuvo consecuencias nefastas para ella porque además tuvo muchos problemas físicos y posteriormente falleció. ¿De qué tipo? ¿Problemas de qué tipo? Bueno, tuvo un cáncer. Y ella achaca a raíz de este encuentro que le dieron la mano. Además los describe como muy altos y con ropas, recuerdo la expresión, como de colorines. Y ella le da la mano a uno de estos humanos. Sí, tiene contacto físico. Ajá. Pero le da mucho miedo, sí. Ajá. Y a partir de ahí su salud se empieza a deteriorar. Sí, eso es. Su salud se empieza a deteriorar, que incluso, bueno, pues tiene una discapacidad que le concede una discapacidad y a partir de entonces pues muchos problemas físicos que derivó en un cáncer que finalmente, joven, falleció esta persona. Falleció algunos años después. Sí, un tiempo después. No mucho después, pero un tiempo después. Y en el caso de nuestro protagonista, de Marcos Ibáñez, al que hemos escuchado, él también sufrió una serie de efectos físicos bastante evidentes. Sí, una serie de quemaduras, si bien no eran graves, pero sí que le duró cierto tiempo, acudió al médico por ello y sí que le aplicaron pues bueno, una serie de no sé si recuerdo, ungüentos, pomadas o bueno, le recetaron diversos también medicamentos que con el tiempo se le fueron. Pero sí que es cierto que la ropa quedó como acartonada, como adherida al cuerpo, el vehículo también con aquellas marcas extrañas que apareció publicado. Incluso en la revista Año Cero publicamos el recorte de prensa. Eso es. Recuerdo el titular de: un vigilante de seguridad afirma que un ovni se posó sobre su coche, y muy descriptivo porque aparece Marcos Ibáñez señalando las marcas del 4L, el cariñosamente llamado 4 latas, ¿no?, de la época. O sea, que el ovni se posa sobre este automóvil, él sale como puede y desde lejos observa precisamente esa imagen del ovni posado sobre su automóvil. Era una noche muy clara, era un 30 de agosto del 91, 10:30 de la noche, pero una noche especialmente clara. Además, esa carretera, que la he recorrido, muchas veces, infinidad de veces, incluso en bicicleta, haciendo deporte y demás, las noches son especialmente agradables cuando hay una buena noche. Tiene una visibilidad muy buena, ¿no?, porque no hay contaminación lumínica en esa zona. ¿Y qué explicación le dieron los médicos a esas quemaduras? No, unas quemaduras extrañas, como una especie de radiación, pero no le supieron dar mayor explicación. Extrañas quemaduras, pero bueno, con el tiempo se fueron. ¿A lo largo de todo el cuerpo? Sí, sobre todo pecho y cara, recuerdo también. Ah, cara. Sí, también tenían la cara y lo que es el pecho. Y algo quiero recordar que los muslos. Sí, pues parece ser que esa brisa de cuando le atrapa este artefacto es cuando nota esa brisa. Ah, él nota una brisa. Él nota una brisa por su cuerpo. Eso es, cuando el vehículo, como él dice, apalanca, ¿no? O sea, perdón, el artefacto apalanca su vehículo, que lo para. Pero es que lo más llamativo de todo esto, que luego escucharemos otros testimonios, es que muy cerca de la zona se han repetido este tipo de casos de artefacto que intercepta vehículo y lo para por completo. Y además con efectos físicos también negativos. Y él
al día siguiente, si no me equivoco, al día siguiente del encuentro, él vuelve a la zona, inspecciona la zona y se encuentra con una serie de marcas. Hay marcas. Dejó unos efectos físicos en el terreno, en el sembrado, porque al principio el testigo dice que cree que al principio parece que hay quema de rastrojos o algo así, pero cuando se acerca, evidentemente lo que ve es ese artefacto que se le abalanza sobre el vehículo y lo obstaculiza, ¿no? Lo atrapa. Deja una especie de círculos en el lugar extraños que antes no estaban, por supuesto. Hay que decir que él acudió a la Guardia Civil. Uh-huh. Y yo tuve la oportunidad de hablar con un guardia civil también de la zona actualmente, muy interesado en el tema porque sabía que se habían dado diversos sucesos, luminarias y demás, ya incluso desde los años 60, 50, 60, y estaba muy interesado este guardia civil en recabar más información. Pero sí que es cierto que desafortunadamente no obtuve nada del año 91 respecto a este caso, que hubiera archivo y demás. Sí que es cierto que parece ser que suelen reciclar cosas, no sé, o igual no se tomó declaración de aquello, pero sí que es cierto que él acudió a la Guardia Civil. E incluso parece que un par de guardias civiles fueron testigos esa noche de un ovni. Sí, eso es, efectivamente. Fueron testigos de este objeto, que además fue hacia Tiebas, entre Tiebas, la llegada de Monreal, y se pudo ver porque es una zona además que si algo ocurre por ahí se ve. Como digo, la contaminación lumínica apenas existe y es fácil de ver alguna serie de objetos. Pero es una zona que ciertamente se han recogido diversos testimonios en diferentes épocas. Carlos. Sí, a mí este tipo de casos me llama muchísimo la atención, sobre todo en los que el encuentro con el ovni interactúa ya no solo con las personas, sino con las máquinas, ¿no? Uh-huh. Es decir, parar el coche, doblar el hierro del arma y estas cosas. Para realizar estos efectos hay que tener una tecnología bastante importante y en todo caso es completamente difícil. Ya parar un coche a distancia no es tan fácil, más un 4L, un Renault 4 que era puramente mecánico y eléctrico, no tenía la tecnología de hoy en día, que hoy destrozas una centralita de un coche y posiblemente ya no funcione. Pero aquellos coches antiguos era muy difícil interactuar con ellos porque hace falta una buena dosis de energía. Ya no hablo de las manchas de grasa, que eso puede ser cualquier sustancia. Me llama muchísimo la atención este tipo de interacción entre el ovni y la máquina, ¿no? Y luego lo que decías de doblar o inutilizar, doblar un arma a distancia, un arma que es de hierro. La forma más fácil o es mecánica o es a través de calor para poder doblarla. Y doblarla a distancia, deformarla a distancia, es algo tremendamente difícil, ¿no? Sería curioso poder analizar ese arma, pero bueno, supongo que ya han pasado tantos años que no es posible, ¿no? Sí, además, siendo un poco, pues eso, pretende ser racional en este tipo de interrogatorios, en estas charlas que mantenemos con los testigos, yo incluso aludía a la posibilidad de que el arma se hubiera deformado él al caer, ¿no? Al escapar de aquello y caer. Uh-huh. Pero claro, él me decía que era imposible. ¿Cómo se va a doblar de una caída el propio cañón, ¿no? ¿Cómo va a quedar inutilizada el arma? Claro. De esa forma sí que es cierto que intenta siempre ser racional, pero claro, se escapa, ¿no? Intentando ser racional y decir, doblar el arma a distancia, que es de hierro, que no lo doblas con la mano, es algo que es tremendamente duro. Y necesitarías o bien un calor o una tracción mecánica muy grande, que eso, hacerlo a distancia, pues es prácticamente imposible, ¿no? No sé si habrá esta tecnología en estamentos militares y podrá hacerse, pero bueno, no se me ocurre que pueda haber algo que pueda hacer este tipo de cuestiones tan raras, ¿no? Es decir, digamos el efecto físico al final, eres un tripulante de un ovni, quieres dejar constancia de aquello y le doblas el arma, le paras un 4L, le dejas unas manchas de grasa, no sé, es que es ese componente, ¿no? Que roza lo absurdo, ¿no? Y que se incluyen en tantos y tantos casos del fenómeno ovni, ¿no? Y es muy interesante, Carlos, lo que decías, porque a veces damos por hecho cosas que son bastante increíbles, como estamos acostumbrados a recopilar relatos de este tipo en los cuales los testigos dicen apareció el ovni y se me paró el coche, ¿no? O se me dobló el volante, o lo que estamos contando ahora, que se dobló el arma, es decir, o quemaduras en el cuerpo. Y claro, no cabía en la nave, ¿verdad? Es como muy absurdo. Pero claro, a veces damos por hecho circunstancias y por eso es muy interesante lo que decía Carlos y es, analicemos qué tipo de tecnología hay que usar
para provocar esos efectos, que es lo que acaba de decir ahora Carlos. Sí, sí. Y esa tecnología, Carlos, está muy por encima de nuestras posibilidades, es decir, al menos que sepamos, si es que no se trata de un aparato secreto, de alguna superpotencia o algo así, ¿no? Pero doblar un arma a distancia, y provocar escapar nuestros parámetros, ¿no? Provocar quemaduras a distancia, parar un coche. ¿Cómo se puede hacer esto, Carlos? ¿Qué tecnología hay que utilizar? Entonces se me ocurre en dos maneras de doblar, por ejemplo, un arma a distancia. Un excesivo calor concentrado ahí, tanto que el material pierda sus condiciones y se deforme, ¿no? Es decir, una excesiva cantidad de calor, pero muchísima, tendría que provocar ya no quemaduras en la piel, pues debería provocarle incluso fuego, ¿no? O sea, una cantidad de calor semejante, debería haber unas quemaduras muy, muy importantes, mucho más que las que seguro que dice que tuvo. Y después otra opción es doblarla mecánicamente, pero eso a distancia es imposible. No se puede doblar mecánicamente algo que no lo tocas, ¿no? No sé, no quiero decir que no, pero no se me ocurre ninguna tecnología que sea capaz de hacer este tipo de efectos, ¿no? Y luego hay otro efecto del que no hemos hablado, que a veces no le damos importancia porque no es un efecto físico, que es mucho más espectacular y visible, pero hablamos de un efecto psicológico, porque este hombre, Marcos Ibáñez, sufrió pesadillas y terrores durante muchísimo tiempo. Y hay que decir que también en otros casos se ha dado que no volvió a tener ningún tipo de experiencia posteriormente. Esto es curioso también. Y así es. Hay que decir también que, no sé si lo hemos comentado, que cuando él está siendo testigo de todo esto, llega un momento que este artefacto se desacopla del vehículo y sale volando, vamos, y ya no se vuelve a ver. Y es posteriormente pues cuando se da cuenta que de todas estas marcas, la grasa maloliente, que es una especie como de aceite extraño. Y continuamos con casos de ovnis que provocaron efectos físicos y psíquicos muy evidentes en los testigos. Y seguimos con otra historia, Miquel, que tú también has tenido la oportunidad de investigar a pie de campo y entrevistar a una de sus protagonistas, en este caso llamada Susana. Y este caso sucede entre los años 1991 y 1992. La verdad es que esta mujer, Susana, no sabe exactamente marcar de forma concreta cuándo tuvo lugar este caso, en 1991 o 1992, pero sucedió cerca de Eunate. Y como haces habitualmente y has comentado antes, entrevistaste a esta mujer, a Susana, en el lugar de los hechos. Miquel, ¿cómo consigues esto? Porque si es difícil que una persona te cuente su experiencia, yo creo que más complicado es llevarla al lugar de los hechos, que muchas veces ese sitio le trae malos recuerdos porque esa experiencia no ha sido asimilada de forma muy positiva en muchos casos, porque causa temor, causa miedo. ¿Cómo consigues llevar a la gente al lugar de los hechos y que se genere esa complicidad para que te cuenten las historias? ¿Qué os voy a decir a vosotros? Con mucha paciencia, he de decir que esto me costó fácilmente 3 o 4 años, a base también de mucha confianza con esta persona, evidentemente, pero finalmente accedió. Llamaremos Susana porque también hay que guardar el anonimato. No se llama Susana. No se llama Susana. Esto también ocurre con muchos testigos, pues que no quieren que tampoco se sepa quién. No buscan ningún afán, ni mucho más, al revés. Fue muy difícil poder sacar este testimonio, pero es algo que en los círculos muy íntimos lo comentaba y yo le animé a que lo expresara. Incluso yo creo que le vino bien también, ¿no? El poder sacar todo aquello y enfrentarse a esa realidad y volver al lugar de los hechos, en donde, bueno, vamos a escucharla. ¿Y no le resultó fácil contar esta historia no delante de ti y menos delante de una grabadora? Y Susana fue testigo de la aparición de un enorme objeto volador no identificado en forma de platillo volante y, lo que es más interesante, o al menos tan interesante, tuvo conocimiento de más casos en la zona, alguno de estos casos con efectos físicos evidentes en los testigos. Si quieres, empezamos con esa primera entrevista que tú le haces a Susana, en la cual te narra su encuentro con un ovni. Vamos allá. Bueno, estamos aquí con Susana, la llamaremos Susana pues para respetar el anonimato de la testigo, y estamos ahora mismo in situ en el lugar donde se produjeron los hechos que fueron más o menos, Susana, en torno al otoño-invierno. Otoño-invierno era, sí. Del año... Podía ser 91, 92, no estoy segura. Estamos cerca de Eunate,
porque la verdad es que he recogido diversos testimonios muy cerca de Eunate e incluso también de la población de Biurrun, que también ha habido varios testimonios curiosos, que incluso conoces uno, que también, bueno, dos conoces cercanos, en esa, no es ese término, sino un poco la carretera, en el que ha habido pues esos avistamientos de carretera. Pero bueno, nos remontamos a ese otoño-invierno del año 91-92, en el que, pues muy cerca de este sembrado, ¿no? Ahora mismo estamos sobre el terreno, está ahora mismo arado, y aquí pues es un campo de trigo, ¿no? Sí, de cereal. Para describir a los oyentes, hay una antigua torre eléctrica que yo creo que estaría igual, ¿no?, que ahora. Igual. Y hay un desnivel del terreno. Tú estabas en la calle, sí, y se veía, digamos, que elevado por el terreno. Eso es. Y entonces, claro, sales de una vivienda, ¿no? Sí. Sales de una vivienda y te encuentras con... ¿Cómo era el objeto? Era como un platillo y muy grande y estaba suspendido. Suspendido en el aire. En el aire, con muchas luces. Muchas luces de diferentes colores. Eso es. Yo los colores que tengo más así grabados era el azul y el amarillo. ¿Era en torno a qué hora más o menos? Era de noche, ¿no? De noche. Podía ser las 12:30, a la 1. ¿Cómo fue el momento? ¿Te sorprendería un destello? No, yo salía y me llamó la atención las luces. Y miré, lo vi, porque no había ruido, no hacían ningún ruido, solamente eran las luces. Había un silencio. Total. Pero no emitía ningún sonido. No. Nada. Nada. Me asusté y me fui rápido. ¿El objeto qué dimensiones tendría? Era muy grande. Claro, no lo veías completamente, ¿no? No. Me decías antes. ¿Qué va? Era muy grande. Lo que daría tu campo de visión era como un semicírculo, ¿no? Eso es. Uh-huh. Así es. Qué barbaridad. Y claro, en ese momento, imagino que te asustaste. ¿Y qué hiciste? Me fui y llamé a mi pareja y para cuando él quiso salir ya no estaba. Como en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente muy poco tiempo, ¿no? Imagino que lo que costó... rápido. Vemos aquí más o menos, pues para que se hagan una idea los oyentes, pues habrá 20 metros. Sí. Y lo hay que girar a la mano derecha, y en ese momento que habrías girado, avisaste, ¿no? Sí. Y ya no estaba. Y ya no estaba. No. Bueno, hay que decir que es curioso porque cerca de esta población, en otra población cercana, hubo un testigo que yo entrevisté hace unos años que más o menos describió lo mismo, un objeto grande, discoidal, que estaba suspendido en este caso cerca, de noche también, pero era cerca de un colegio. Y me comentaba también la similitud del silencio en ese momento. O sea, es que, ya digo, no se oía nada. Nada. Perfecto, Susana, muchas gracias. Miquel, en esta entrevista, Susana te comenta alguna característica de este encuentro que es un común denominador en otros muchos casos de encuentros cercanos. Si es ese silencio absoluto que se genera en la escena o alrededor de ese objeto volador no identificado cuando aparece. Un silencio que en muchos casos los testigos no saben explicar de forma demasiado concreta con palabras, porque es un silencio muy especial. Y además que parece conectar con otra realidad alternativa a la nuestra. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Ese silencio tan extraño, un común denominador en muchos de estos casos de encuentros con ovnis. Y otra característica común es la forma en la que aparece y desaparece este ovni. Se lo encuentra de repente y desaparece también de repente como por arte de magia. Y hablamos de un objeto, Miquel, según decía esta mujer, Susana, de un objeto de muy grandes dimensiones. De las mismas características, además, de otro testigo muy cercano a este lugar, en otro pueblo llamado Añorbe, que ve que exactamente, podemos escribirlo de la misma manera, además no se conocen entre sí los testigos, hay que decirlo, una tarde-noche en el patio, fíjate, en el patio de un colegio, un frontón que hay en Añorbe. Y es de las mismas características. Y también está flotando sobre el suelo. Y conforme lo ve, en un abrir y cerrar de ojos, desaparece. Y el mismo silencio sepulcral, vamos, ni los grillos en verano se escuchaban, y luego vuelve otra vez ese sonido coral de la naturaleza. Carlos, es como si el testigo entrara en otra realidad,
o al menos otra realidad se hiciera visible en la nuestra, no lo sé, pero este silencio absoluto que algunos testigos describen como una campana de aislamiento o dicen que tenían la sensación de que se encontraban en un estado mental especial o que estaban en otra realidad, cada uno, bueno, lo explica a su manera, pero todos describen lo mismo, ese silencio absoluto, difícil de describir con palabras. Sí, es verdad que está presente en muchísimos casos. Si es encuentro en carretera, pues la carretera en ese momento, que suele ser muy frecuentada, pues no pasa ningún coche. Si es en la naturaleza, pues todos los animales propios de ese entorno están callados o en un absoluto silencio. Es como si entrara en una especie de burbuja aislada de la realidad. Es una característica que se repite en tantísimos casos de avistamientos de ovnis y de otras cosas también, ¿no? Que lo hemos hablado aquí en este programa. Otras apariciones de seres de apariencia extraña, otra serie de fenómenos anómalos que tienen esa característica en común, que es ese silencio. Pero lo decíamos antes, que Susana, además de convertirse en protagonista de un avistamiento, ella tuvo conocimiento de más casos por la zona, y uno de esos casos provocó evidentes efectos físicos en uno de los testigos. Vamos a escuchar, Carlos y Miquel, si os parece, la entrevista que le hacía nuestro invitado, Miquel Navarro, a esta mujer en ese lugar de los hechos, donde ella le narraba más casos ovni sucedidos en la zona de los que ella tuvo conocimiento. ¿Cómo se llamaba este puerto? El puerto Iranzu. Uh-huh. Eso puede ser término de Murueta, O Muruarte de Reta. Muruarte de Reta, eso es. Cerca de Biurrun, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Esta persona iba a trabajar y... Esto más o menos, me contabas antes, finales de los años 70. Sí, sería 78, 79, por ahí, podía ser. Años 78, 79, sí. De madrugada. Madrugada. Este señor iba a trabajar. Eso es. Nos ponemos en situación, finales de los 70, y un señor en solitario que va a trabajar sobre las 5 de la mañana. Eso es. Y cuando pasaba por esta zona, le salió no sé cómo decirte. Un objeto. Un objeto uh-huh. y... Luminoso era. Sí. Y se le puso como encima. Uh-huh. Le paró el motor. ¿Le paró el coche? Sí, le paró el coche y esta persona se asustó y salió del coche. Intentó correr y se le quedaban el calzado pegado en la brea. En el asfalto, como que estaba muy... Como de muy caliente. Muy caliente y dejó incluso el calzado ahí, ¿no? Cuentan que llegó sin calzado. ¿Y que salió corriendo? Salió corriendo, sí. ¿Y a dónde llegó más o menos? ¿Qué distancia habría? ¿Llegó a alguna localidad, algún bar o alguna casa? Dicen que llegó como a una casa que hay... que puede haber 3 kilómetros o 2 kilómetros y medio más abajo. O sea, que estuvo un rato corriendo, claro. Sí. Eso no fue algo que está cerca, ¿no? No. Y eso dicen, que llegó descalzo. Bueno, esto, claro, hemos pasado, ahora mismo estamos a pie de carretera, de la carretera nueva, estamos en la carretera antigua, que ya no existe, y hemos pasado porque la venta todavía sigue, ¿no? Esta venta sigue en pie. Y sí que es cierto que hay un tramo considerable, hay unos 2 o 3 kilómetros. Sí, puede ser eso. ¿Y llegó descalzo pidiendo ayuda o...? Sí, pidiendo ayuda. Y a partir de entonces este señor tuvo problemas. Sí. ¿Qué tipo de problemas? Estaba medicado como para los nervios, O sea, que tuvo problemas, digamos, de tipo nervioso. Sí. Claro, pero la gente sabía, porque claro, fue un poco público al llegar allí, contar aquello. Sí. Se hizo público. Sí. Lo que pasa es que, bueno, como fue hace tantísimos años, la gente pues ya sabes. Sí, ya no se habló más del tema. No, que va. Y esta persona falleció, ¿no? Sí. Tengo entendido. Sí. Y bueno, pues tuvo aquel encuentro de la carretera que me recuerda mucho también al de Torres del Orz, porque también es un objeto que se posó encima de un vehículo y lo paralizó el vehículo. Sí, pero luego, al cabo de, podía ser igual 3 o 4 años, en la misma zona, a otro señor también
Le salió el objeto, lo que pasa es que ahí no pasó nada. Simplemente lo vio y ya está. ¿No le paró el coche? Nada. Y Miquel, aparte de estos casos que ha comentado Susana, ya nos has hablado de algún otro, pero tú por la zona has tenido la oportunidad de recopilar unos cuantos casos de encuentros con ovnis. Sí, además en este caso hay dos, los que nos narra ella, dos encuentros que interceptan vehículo. En este caso un artefacto, una luz, intercepta el vehículo. Aterrorizado, el testigo sale del vehículo, comienza a correr y se le quedan los zapatos en el asfalto que está como derretido. Y corre un par de kilómetros hasta esa venta que actualmente también existe, digamos, presa del terror, intentar encontrar refugio, pedir ayuda ante algo que le ha descolocado por completo, y allí todo el mundo sabe lo que ha ocurrido a lo largo de los años, y a raíz de este episodio, este hombre comienza a tener dolencias de todo tipo, problemas en el sistema nervioso y ya, pues bueno, una constante en su vida que sería ir de médico en médico para intentar, bueno, pues que aquello acabara, y nunca acabó. La verdad que luego, pues posteriormente también este hombre pues falleció con efectos físicos a raíz de aquel encuentro. Acabó falleciendo. Sí. Tuvo muchas dolencias durante unos años, pero nunca se recuperó del todo y fue arrastrando este tipo de dolencias de todo tipo, y además con tratamientos también de tema psicológico. Le afectó en todos los sentidos y sobre todo en el aparato nervioso. Y en la misma zona, además, muy pocos kilómetros de donde tuvo el encuentro Marcos Ibáñez también. Y luego lo que me parece muy interesante, que al hilo de las personas que tienen este tipo de encuentros, en algunas de ellas desarrollan algún tipo de capacidad. Esto me parece asombroso. Sobre eso hablaremos, porque también nos has traído algún caso de este tipo. Pero fíjate que llevamos un buen tramo de programa hablando de efectos físicos, pero a veces estos encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes también generan efectos psíquicos, efectos psicológicos a los que a veces los periodistas, los investigadores, los aficionados no le damos demasiada importancia porque los físicos son más evidentes, son más espectaculares, pero yo creo que también son muy importantes y en muchas ocasiones igual de graves. Y esto lo digo por el siguiente caso que vamos a pasar a comentar. Es un caso de abducción muy interesante que tiene lugar en el año 1982 o 1983, y los protagonistas son los padres del informante de nuestro invitado de hoy, de Miquel Navarro. El informante de Miquel se llama Miguel Beroiz, y como en muchas otras ocasiones, tú tienes la oportunidad de entrevistarlo en el lugar de los hechos, porque además, si no me equivoco, haces con él en coche el recorrido que hicieron los padres esa noche y donde tuvo lugar este caso del que luego vamos a hablar. Sí, hicimos el recorrido, lo he hecho en muchas ocasiones, e incluso Abducción, el cortometraje que recientemente hemos concluido, realizamos el mismo trayecto en el cortometraje y aparece el objeto, el ovni en cuestión, el artefacto, aparece en el lugar donde los informantes dicen que apareció. Con lo cual es muy interesante el testimonio de Ildefonso y de María, este matrimonio, Ildefonso Beroiz y María, que en aquel año 82-83, aunque ya lo sitúa igual un poquito más, lo afina un poquito más en el 83, no recuerda muy bien, pero sí, en un trayecto de 11 minutos se convierte en un tiempo perdido de 4 horas, ya lo comentaremos. Sí, un trayecto de un barrio de Pamplona a la localidad de Muro-Astrain, que está aproximadamente a 10 kilómetros, es decir, es un trayecto muy corto y ellos tardan unas 3 horas y media. Pero si quieres, en vez de comentarlo nosotros, vamos a escuchar la entrevista que tú le hacías a Miguel Beroiz en el lugar de los hechos, precisamente. Vamos a escucharla. Este es un caso que les ocurrió a mis padres, ya están fallecidos. Sería sobre el año 82-83, porque mi hermano, el pequeño, estaba sin casar, y fue el que les vio llegar sobre las 3:30, 4, asustadísimos, mi madre haciendo cruces, ya te contaré, ay, qué miedo, ya te contaré, y rezando. Entonces, esto fue que cumplía un hermano detrás mía 2 años, y fueron a celebrarlo el cumpleaños en su casa, y habrían salido sobre las 12 de casa de mi hermano, y cogieron el coche, y mi pueblo Muro-Astrain está como a unos 10 kilómetros. Pues el trayecto, marchando despacio, pues echa ¿Desde un sitio a Muro-Astrain? No, de Pamplona, del barrio de
no estaba la variante de Cizur, carretera Velascoain, se cruzaba por el centro de Cizur Mayor. Cizur Mayor. Y mi padre tenía una R6 y iba conduciendo. Y al salir de Cizur, mi madre le dice, oye, hay una luna muy grande, extraña, quieta ahí, a mano derecha, que entonces había ahí una corsetera, que ahora se han hecho una zona de chalés. Y al rato, lo que es ahora Argoy, dice mi madre, Ildefonso, la luna nos sigue. La luna nos sigue. Entonces mi padre, que iba conduciendo el R6, no la veía porque iba en baja altura y hacía así, Ildefonso, que te vas a salir de la carretera. No había nadie en la carretera. Que te vas a salir, claro, quería ver y no veía de ahí, en el R6, porque iba así alta y no la podía ver. Y entonces, cuando llegaron a Gazolaz, estaba recién hecha la variante. Entonces estos tomaron la variante de abajo, porque antes se pasaba por Gazolaz, por todo el centro del pueblo. Y al terminar la variante, donde está el cruce que pone Sagües, estaba parada la luna, plan, esperándoles. Mi madre ya empezó a rezar, a hacerse cruces y dijo, esto es inteligente, esto nos siguen, algo quieren. Y más adelante hay un barranquito y hay una fuente que se llama, ya la conozco yo, de las Batuecas. Y va, y ahí les iba siguiendo. Entonces ya mi madre ya, asustadísima, esto nos quieren hacer daño o algo ya. Y al llegar al cruce de Patarnain, les adivinó que estos tuercen para la izquierda, para Murastrain, carretera Astrain-Irurzul. Y se les plantó un fogonazo delante. Y mi madre, cuando lo contaba, entraron como en una torre, o sea, que era metálico y como un hangar de luz, y vio que era metálico. Y ya no se acuerda más. Y al rato, pues ella iba ya conduciendo para Muru, a mano izquierda, y veía como la luna se iba hacia el cabezón de Sarvil. Y llegaron a casa y mi hermano, pues qué tarde venís y tal, sobre las 3:30, 4, y mi madre llorando, desaforada de todo, ya te contaré, ay, ay. Y tardó en contar del año 82-83 en el año 95. ¿Y tu padre nunca contó nada? Mi padre no, porque le había dado en el 92-93 un infarto de tronco, se quedó medio paralizado, recuperó andar, pero de eso, cuando lo contaba mi madre, que fue en el 85, murió en el 96, mi padre decía, yo miedo, no digo que repetía, yo miedo, yo no tenía miedo como la madre. Entonces mi hermano lo contó porque le dijo, oye, cuéntanos qué pasó ese día. Entonces lo quiso contar. Es que si le habría contado me habrían dicho que estaba loca, que todas esas cosas que... Y mi madre, entonces mi hermano, el pequeño, que quería estar, le dijo, tenéis que estar aliviados. O sea, que os han puesto un microchip y tal, no digas y tal. Que ella tuvo dolores de cabeza, problemas, pero bueno, que luego ya se le pasó. Y le decía a mi hermano que tenía que haberlos llevado a hacer una regresión minóptica, claro, para saber qué habría ocurrido. Y mi padre ya, pues, yo que repetía que no tenía miedo. Como mi madre todo el rato estaba con el miedo, que no tenía miedo. Mi madre rezaba, sabía que eran gentes inteligentes y rezaba de Marías, y ella contaba que no nos hagan nada, que no nos hagan nada, que no nos hagan nada. ¿Y qué recuerda mi madre? Nada. De aquello. Solo recuerda que entraron ahí, que vio que era metálico. En una especie de torre. Sí, que era alto así. Como torre, sí, como una pirámide. ¿Y estaban ellos los dos caminando por ahí o no, iban en el coche. Ah, entraron con el coche dentro. Ellos entraron, mi madre, porque vio que era hierro, como un hangar que había abierto, un fogonazo, se les plantó delante, como si entraban a una rampa, a un garaje, ¡pum! Y vio que era, donde entraron, metálico. Una vez que entraron en la luz, vio que era metálico, que era alto. O sea, como un triángulo así alto. Y cuando me introdujeron en el coche, ¿no vieron en ningún momento a nadie? Mi madre ahí no recuerda nada. Yo les pregunté, no recordaba nada. ¿El siguiente recuerdo que tienen cuál es? Cuando ella lo vio que se iba para el cabezón, quizás así, lado derecho. De nuevo ya, en la carretera. Ella se vio en la carretera, pero ya ha cogido esto, mirando ya para Strain, la carretera de Strain, para el pueblo. O sea, que desde que se introducen en este artefacto hasta que luego después ya se encuentran en la carretera, ¿ha pasado un trayecto? Sí. Si las 12 salieron de Pamplona, o 12:30, y llegaron a casa sobre las 3:30, las 4. Madre mía. Sí. Y apenas hay... ¿Cuánto hay? 9 kilómetros. 9-10 kilómetros. Sí. O sea, tardaron 3 horas en llegar a casa. Sí, de las 12
1, 2, 3, 3:30. Sí, 3 horas. 3 horas y media. Algo. Sí, mi hermano no sabía si eran las 3:30 o las 4. En 3 horas que llegaron. O sea, hay un tiempo perdido, hay un missing time. Sí, un tiempo perdido de 3 horas, sí. Lo malo que no se acordaba más que eso. El entrar, solo de eso, claro, sí. no se acuerda de más. Sí. A partir de entonces, ¿tuvieron problemas para dormir o algún tipo, o fue todo bien o no? ¿O tuvieron algún tipo de sueño recurrente? Sí, de soñar y sobre todo dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Sí, antes me decía que no lo tenía. Y resquebrajó mucho, que él ya se dio cuenta en la fuente de Batueco ya, estaba parado en la entrada que pone Sagües, que Dios mío, que no nos hagan nada, sabían que eran inteligentes. Miquel, es un caso de missing time, de tiempo perdido de libro, unas 3 horas o más de 3 horas. Hay una segunda parte también de todo esto, esta primera parte que nos cuenta muy bien el trayecto con todo lujo de detalles. Aquella frase que a mí heladora para mí, que es la de Ildefonso, la luna nos sigue. Eso me parece tremendo, ¿no? Es muy buena. Con un Renault 6, recuerdo perfectamente. Sí. Hay una segunda parte, digo, porque Miguel me narra en un primer encuentro con él todo este recorrido que hemos escuchado, pero luego su hermano le amplía información respecto al padre. Esto es muy interesante. Y luego tengo otras entrevistas con él en la que pues recojo más información también del hermano, que habla también de la versión más del padre, ¿no? Porque los padres han muerto. Claro, han fallecido, ¿no? Claro, esto es muy interesante también. Una de las características que se dan en este tipo de casos comunes, tanto el tiempo perdido como los recuerdos perdidos, que poco a poco o años después, recuerdo el caso también de Próspera, que unos años después va recordando lo que le ocurrió, que durante años, creo que no sé si fueron 30 años, no recuerdo nada, y luego van aflorando. Esto más o menos ocurrió lo mismo, me parece muy interesante. Y aquí, unos años después, va recordando pues que estuvieron dentro de un lugar. Además, con el vehículo, inclusive entraron en una estructura a través de una rampa. Esto me parece tremendo, ¿no? Aquella rampa allá les estaba esperando en medio de esta carretera y accedieron con el vehículo y todo dentro. Y posteriormente fueron recordando cómo estaban en unas camillas echados y fueron examinados. Esto me parece muy interesante. Ildefonso, el padre, el testigo, alude a que eran personas, no alude a seres, que iban con una especie como de batas y fueron examinados, y que las caras no las veía bien porque estaban como difuminadas por efecto de algún narcótico. Esto me parece interesantísimo. Pero es que Ildefonso había sido además militar, había estado incluso en la guerra, porque esto ocurre a principios de los 80, pero ya Ildefonso era muy mayor, él había estado en la guerra civil. Él decía siempre que eso había sido cosa de militares. Esto me parece muy interesante. Es decir, que Ildefonso estaba convencido de que habían sufrido algún tipo de secuestro por parte de militares que habían experimentado con ellos. Sí, me parece curioso, ¿no? Nunca llegó a ver las caras de estas personas, pero él se dirigía a que esos que estaban con ellos eran personas. Y luego hay un dato muy interesante que dice que fueron introducidos en el vehículo y despiertan ya delante de su casa en Muruastrain. Porque desde que se meten en este artefacto, en esta rampa, con vehículo inclusive, hasta que luego ya, digamos, despiertan en la casa, todavía hay un trayecto por recorrer, porque esto ocurre en el cruce de Paternine, esta abducción, por así llamarlo. Pero luego hay un cruce a mano izquierda, que claro, hay que recorrer el trayecto para hacerse un poco la idea, y todavía hay un trayecto de unos minutos hasta llegar hasta la puerta. ¿Y ellos no se acuerdan de haber realizado ese trayecto? No se acuerdan. Es decir, que ellos se encuentran con el ovni en un determinado punto, ahí sufren esa supuesta abducción, y lo siguiente que recuerdan es que ya están cerca de casa, pero hay un tramo, un recorrido que debían hacer para llegar desde el lugar del encuentro ovni hasta su casa, que no recuerdan haber hecho. Sí, esto me recuerda también a un caso también en Estados Unidos, en Bakersfield, creo que se llamaba el lugar, en donde también un vehículo es interceptado por un artefacto que lo ilumina todo por completo. Y recuerdo también que hay un trayecto que no recuerdan nada, de 2 kilómetros, más o menos el mismo recorrido, por eso establezco este paralelismo, y además se da la particularidad que les habían introducido, recordaban algo como que les habían metido en el vehículo. Y el caso este estadounidense era que habían despertado, el testigo era un niño entonces, iba atrás, conducía a la madre, iba a la abuela, pero estaban al revés, estaban como colocados equivocadamente. Esto me parece asombroso. De alguna manera es algo parecido a lo de Muruastrain, como que son metidos y colocados ahí. Esto me parece tremendo que haya paralelismos tan lejanos en dos lugares diferentes, ¿no? Porque ellos se despiertan, podríamos decir, o se encuentran dentro del coche, el coche está parado. Está parado. Cerca de su casa. Está ya aparcado. Y además, claro, cuando entran a casa,
ya decía que María, la madre, se hacía cruces. Dios mío, qué miedo. Y el hijo que estaba esperando, el otro hijo que estaba esperando, ¿dónde estabais tanto tiempo? Porque era ya, claro, había pasado muchísimas horas. O sea, estaba alarmado el hijo dónde estaban sus padres, ¿no? Nunca habían tardado tanto. Sí, porque un trayecto que se puede hacer en, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Es. Sí, 15, vamos, de sobra. De sobra. Y tardan 3 horas y media. Sí, 3 horas y media, eso es mucho, sí. Hay un tiempo perdido. Y claro, estaban alarmados y ella, pues ya te contaré. Y bueno, pues poco a poco fueron contando, pero claro, pues con miedo a ser también, bueno, pues eso, que lo de siempre, ¿no? Que los tomen por locos, que se rían de ellos. Porque el testigo no gana nada con esto. Claro. No gana nada. Y la mujer decía que no nos hagan nada, ¿no? Sí. Cuando vieron a ese objeto ahí. Y ella pasó mucho miedo, incluso durante muchísimos años, y tenía sueños, sueños recurrentes. Sí. Claro, eso es otra de las características, las pesadillas continuas. También tuvo Marcos, recuerdo también, pesadillas que no podía dormir bien. Y también le pasó a la persona del puerto de Iranzu, que escuchábamos antes, que se quedó con los zapatos en el asfalto. También tuvo muchísimos problemas del sistema nervioso, de no poder dormir. Anímicamente es terrible el no poder dormir. Afecta a tu sistema, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí que es realmente, pues, inquietante, ¿no? Este caso. Carlos. Estaba escuchando tanto el testimonio y realmente aquí hay casi una singularidad, ¿no? De que entra directamente el vehículo dentro del ovni, por llamarlo de alguna manera. Y me estaba acordando de un testimonio que pondremos aquí en Protagonistas del Insólito, que él y su acompañante aparentemente sufren una abducción en la que entran con el vehículo dentro del propio aparato, ¿no? Y luego los dejan en un lugar próximo, pero en dirección contraria, ¿no? Como si hubieran dado la media vuelta y hubieran intentado regresar, ¿no? Son casos totalmente singulares. Yo abducciones he escuchado muchas, pero con una abducción con vehículo incluido dentro del ovni, por llamarlo de alguna manera, pues me parece un caso bastante poco frecuente y bastante singular. Y si hablamos de casos de encuentros cercanos con ovnis que generan algún tipo de efecto psicológico, ¿qué podríais pensar si os digo que en alguno de estos casos lo que ha provocado en el testigo es que se desarrollen una serie de capacidades psíquicas como la facultad de saber cuándo una persona va a fallecer? Ese es otro caso, Miquel, que has investigado, el caso de Eva, que tuvo lugar a principios de los años 80, en plena ciudad de Pamplona, muy cerca del Instituto de Irubide. Esta mujer, Eva, observa un extraño objeto junto a otra persona, junto a una amiga, y a partir de ahí, en ella se desarrollan una serie de capacidades psíquicas, y la capacidad más evidente, Miquel, es esa de saber cuándo una persona va a fallecer. Presagios de muerte, tremendo. Y además es algo con lo que ella tuvo pavor al comprobar que efectivamente era así. La vamos a escuchar y es tremendo, porque ella es testigo no solo de sentir que alguien va a morir, sino incluso de una escenografía propia. Ajá, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar. Si te parece, empezamos con el testimonio de Eva que tú has conseguido, y en esta ocasión ella te cuenta el desencadenante de este tipo de experiencias, que es un avistamiento ovni, como digo, a principios de los 80, en plena ciudad de Pamplona, muy cerca del Instituto de Irubide. La escuchamos. Y estábamos, sí, varias personas, y en un momento dado, pues yo tuve una sensación muy extraña, la verdad, que en el estómago, podría decir, que me hizo salir hacia el exterior y mirar al cielo. Entonces, cuando salí y miré al cielo, vi, no sé lo que. Y entonces le llamé a otra persona que estaba, y cuando la otra persona vino, ella vio ya eso que yo vi, como se alejaba haciendo como una especie de zigzag. ¿Era un objeto con alguna forma objeto, sí, una cosa ahí concreta en el cielo que tenía una forma de rombo perfecto, así. Un rombo. Vertical, un rombo, y era un color como los coches metálicos, o sea, era un color plata brillante, es que era como casi, parecía como artificial, del brillo, y como el papel de aluminio, no sabía qué color. Brillante de aluminio. Y en medio tenía... O sea, sólido. Sí, era una cosa así, me recordaba, fíjate, a los autos de choque y las barracas y todas esas cosas de juguete, no sé,
que era rombo, plateado. Sí. Y el Y grande así. Sí, se veía enorme. Sí, ocupaba, vamos, un tamaño bastante majo. Y en medio tenía como un pulsador rojo, como si fuera un pulsador, quiero decir, porque sobresalía. Y era como rojico también. Y entonces, al momento, inmediatamente, pues no sé si serían 2 segundos, llamé a otra persona y la otra persona vino. Y ya cuando esa persona se incorporó, este objeto de repente se fue o no sé, y ya estaba así como un zigzag, que eso sí que vio la otra Hizo persona. como un zigzag. Sí, como en la huida a toda velocidad, así. ¿Y desapareció? Y eso fue lo que vio la otra persona. O sea, yo vi el rombo y el zigzag. ¿Y sonido o no había? No me sé, Nada. no sé. Solo sé que tuve una sensación muy incómoda y eso. Y a raíz de este avistamiento ovni, en ella se desarrollan una serie de extrañas capacidades, como es, por ejemplo, la facultad de presentir la muerte de las personas que tiene a su alrededor. La escuchamos. La primera vez que me he preocupado por este tema fue una tía mía en concreto, pues que bueno, le hacían una cirugía cardíaca, cambiaron una válvula que en principio, bueno, pues no revestía, bueno, pues porque eso, no había riesgos, en fin. Tenía 46 años. Y entonces, bueno, estuvo ingresada, lo típico, pues la tarde antes, estaba ingresada el día anterior a la cirugía, y por esa tarde, pues era una tía, la verdad que todos los familiares teníamos muy buena relación con ella, y bueno, entonces desfilamos todos los familiares por el hospital a saludarla, despedirlos y desearle buen esto. Entonces, en particular, llegamos la parte de mi familia, que éramos pues mi padre, 2 hermanos míos, mi marido y yo. Y entonces nos acercamos y tal, y llegamos como al final, y estábamos con ella hablando y así, otros familiares se fueron. En esa época no estaba el hospital como ahora, de tal manera que era el pasillo y había una salita donde dejaban reunirse a la gente, incluso creo que se fumaba, bueno. Entonces, el caso es que nos quedamos solos, mi familia y mi tía. Le llamaron, un auxiliar salió para decirle que tenía que cenar, y ya le había dicho, o sea, como volver a recordarle, oye, venga, que tienes la cena, vale, que ya voy. Entonces, eso, pues nos fuimos de uno en uno, bueno, pues adiós. Entonces, la escena es, nos quedamos, mi padre, mis hermanos ya se iban para adelante, claro, todo esto lo cuento, pero realmente sucedía muy rápido, segundos, no sé. Entonces, en un momento dado, mi marido y yo, entonces ya yo me abracé a ella y me la hubiera llevado conmigo. O sea, sentí una sensación horrible de que no quería soltarla, de dolor de estómago, de malestar, de por Dios, que algo mal, que esto es, no sé, una sensación en cualquier caso negativa, de tal manera que no me podía soltar de ella. Y es más. Pero no solo fue una sensación. Es más, entonces le dije, rezaré por ti mañana. Y ella se separó la cabeza y me miró así como riéndose. ¿Tú rezar? Hasta ese punto estaba yo tan asustada. Y dije, bueno, pues es un decir, tal. Total, que ya solo quedábamos ella y yo. Y la escena es así. Yo lo que vi, lo vi con los ojos, o sea, las sensaciones de ver, o sea, yo lo estaba viendo, y lo que vi fue cómo nos decíamos ella y yo adiós, con la mano así. De repente todo se puso negro, ella se elevó y nos decíamos adiós, y ella se iba ni andando ni nada, claro, se iba como hacia atrás, hacia ese pasillo negro, y yo me fui diciendo adiós horriblemente mal, sabiendo que quizás posiblemente no la iba a volver a ver nunca más. Y así fue. Miquel, ¿cómo explicamos esto? Bueno, pues lo primero, yo conozco mucho a Eva, y hay que decir que he tenido muchas conversaciones en torno a este tema, y hay que decir que ella lo ha pasado muy mal. Cuando tú ves algo que efectivamente se constata de que es así, de que no fallas, por así llamarlo, pues es angustioso ver a una persona que va a fallecer. No sabes cómo reaccionar. ¿Qué le dices a esa persona? O al entorno. Cuando es conocido, cuando es amigo, cuando es... Y luego además es que ocurre. Entonces esto ha tenido muchos problemas a nivel psicológico, y ha ido a profesionales para asumir esta capacidad. O bueno, esta capacidad, esos presagios de muerte que efectivamente tiene, y es algo que le producía una gran preocupación el tener esta mala capacidad, porque no la quiere tener, no la quería tener,
Y bueno, y parece ser que a raíz de este encuentro incluso se incrementó esta capacidad. Y es decir, que ella buscó ayuda profesional. Ella buscó ayuda profesional. Con médicos, con psicólogos, con terapeutas. Con terapeutas, efectivamente, con profesionales, para ver qué es lo que le ocurría y de alguna forma asumir esta capacidad. Ahora parece que lo lleva mejor, ya asume, aunque no convivir es difícil con esta capacidad, pero digamos que lo ha asumido ya, lo ha admitido como propio, pues esta facultad. Pero sí que es cierto que evita el contacto físico con ciertas personas. Es reacia a ciertos contactos. ¿Por qué? Porque la percepción todavía la nota más. Ajá. Cuando le da la mano a alguien, puede saber que va a enfermar. Ajá. Y evita tener más información de la persona. Esto me ha llevado muchas horas de conversación con ella, pero tiene que ser muy difícil, ¿no? Vemos el lado, pues qué curioso, pero no es un don agradable. Es que esto es muy complicado. Yo creo que los que nos están escuchando a veces no son conscientes de lo difícil que es que una persona te cuente una experiencia de este tipo, porque no te está contando que ha sido testigo de un accidente en la calle o que ha visto a un famoso paseando cerca de su casa, sino que te está contando algo muy personal. En este caso tiene que ver con el avistamiento de un ovni, que hasta ahí puedes decir, bueno, vale, pero es que luego se abre en canal y te cuenta que a raíz de ese avistamiento ha desarrollado estas capacidades psíquicas, que es algo muy difícil de decir delante de un extraño y menos delante de una grabadora. Esto es muy, muy complicado, ¿no, Miquel? Sí, es muy complicado. También es una persona, pues que no las tenía todas consigo para poder hablar de todo esto, pero bueno, finalmente lo hizo y yo le doy las gracias aquí a Eva. Y sí que lo ha pasado mal, ¿eh? Además lo ha pasado mal porque, fíjate, no vaya capacidad la de... Y sobre todo cuando es un entorno familiar o de seres queridos, tiene que ser algo tremendamente difícil. Y sobre todo la pregunta de ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Eso es una constante que se repite. ¿Por qué yo? Es como que... ¿Por qué me ha caído a mí, ¿no? esta desgracia? De alguna forma es algo con lo que vive una persona con dolor. No lo vive como un don. No. Sino como algo... Pues fíjate. Carlos, ¿cómo podemos explicar esto? Que a raíz de un encuentro con un ovni, algunas personas, desarrollen capacidades psíquicas, porque sí nos habíamos encontrado con casos de este tipo, por ejemplo, en experiencias cercanas a la muerte, que después de vivir una ECM, una experiencia cercana a la muerte, pues estas personas desarrollan ciertas capacidades psíquicas e incluso sobre esto existen estudios e investigaciones científicas llevadas a cabo por médicos y por profesionales de la salud centrados precisamente en este aspecto de las experiencias cercanas a la muerte, cómo después de esta ECM ciertas personas desarrollan capacidades psíquicas y una de las capacidades más habituales es esta capacidad premonitoria y sobre todo capacidad premonitoria, Carlos, que tiene que ver no con sucesos felices, sino con hechos bastante luctuosos como muertes y enfermedades. La verdad es que es difícil dar una explicación o restablecer incluso relaciones entre este tipo de fenómenos, ¿no? Por un lado el tema ovni, por el otro lado esta capacidad concreta que es la de predecir el fallecimiento de alguien, ¿no? Y nosotros hemos entrevistado a cientos de personas que han tenido estas premoniciones, unos las tienen recurrentemente, otros las tienen desde nacimiento, otros puntualmente en algún caso concreto. La verdad que es difícil establecer relaciones entre un avistamiento de ovnis y una capacidad psíquica de este estilo, ¿no? Realmente no tengo mucho que añadir, es que es complicado porque no hay suficientes datos ni hay ninguna relación. Cuando hablamos de SM, pues bueno, es una experiencia cercana a la muerte, pues quizá pues haber estado tan cerca de ese otro lado te da esa visión de premonición, no lo sé, pero relacionarla con un caso de avistamiento de ovnis, pues la verdad es que no sabría decir qué relación se puede establecer, ¿no? Es que son casos enormemente extraños y enormemente interesantes, casos que nos ha traído Miquel Navarro. Miquel, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos testimonios. Pues sobre todo muchísimas gracias a vosotros porque estáis dando voz a los testigos. Esto es muy importante, ¿no? Yo creo que igual se había dejado un poco de lado esto y estáis haciendo una labor tremenda, dar voz a los protagonistas de lo insólito, los verdaderos protagonistas que son ellos, los que vieron aquello. Y Miquel, si te dejas, te vamos a abducir, porque nos gustaría mucho ficharte para protagonistas de lo insólito, porque sé que has seguido
casos muy interesantes y sigues detrás de algunos casos de anomalías, no solo de ovnis, sino de toda una serie de anomalías que estás investigando en este momento, y sí me gustaría que los compartieras, al menos algunos de ellos, con todos nosotros, con la gente que formamos este grupo, esta familia, este grupo de amigos de protagonistas de lo insólito. Si te dejas, te abducimos. Yo, mientras no me queméis el cuerpo y esas cosas, yo encantado. Vamos, que yo soy uno más aquí. Yo encantado, vamos, un honor para mí formar parte de vuestro equipo. Carlos. No habrá efectos físicos, adversos, te lo prometemos. Tampoco os pongáis muy cariñosos,